¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las palabras que usamos a diario? En este vídeo, exploraremos el origen de 21 palabras que usamos todos los días y descubriremos cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Televisión. La televisión es una parte fundamental de la vida moderna, pero su nombre proviene de una combinación de las palabras griegas, tele, que significa distancia, y visión, que significa ver. La palabra se utilizó por primera vez en la década de 1900 para describir la transmisión de imágenes a larga distancia. Cliché. La palabra cliché tiene su origen en la impresión de placas de imprenta. En la década de 1800, las placas de imprenta se hacían a partir de moldes de fundición de metal. A medida que se usaba una placa, el metal se desgastaba y se volvía más débil, lo que hacía que la impresión fuera menos nítida. Para evitar este problema, los impresores crearon copias adicionales de las placas originales, conocidas como clichés, que se utilizarían en lugar de la placa original. Con el tiempo, la palabra cliché se extendió a otros ámbitos, como la literatura, donde se refiere a frases o ideas recurrentes y desgastadas. Fútbol. El fútbol es el deporte más popular del mundo y la palabra fútbol proviene del inglés fútbol, que significa balompié. La palabra se adoptó en el siglo XIX y se extendió por todo el mundo a través de la colonización británica. Robot. La palabra robot fue acuñada por el escritor checo Karel Apek en su obra de teatro Rozums Universal Robots, publicada en 1920. La palabra proviene del término checo robota, que significa trabajo forzado o servidumbre. En la obra de teatro, los robots son criaturas artificiales creadas por la empresa Rozums Universal Robots para hacer trabajos físicos que los humanos no quieren hacer. Adiós. La palabra adiós proviene del latín adiós, que significa adiós. La frase original era vaya con Dios y se usaba como una despedida afectuosa. Con el tiempo, la expresión se acortó a adiós. Agenda. La palabra agenda proviene del latín agenda, que significa cosas por hacer. En el siglo XVII, la palabra se usaba para referirse a una lista de tareas pendientes o a un plan para una reunión. Con el tiempo, la palabra agenda se convirtió en un término común para referirse a un plan o programa. Mentor. La palabra mentor proviene de la mitología griega. En la Odisea de Homero, el personaje de Mentor es un amigo y consejero de Odiseo. La palabra mentor se usó posteriormente para referirse a cualquier persona que guía o aconseja a alguien menos experimentado. Estereotipo. La palabra estereotipo proviene del griego stereos, que significa sólido, y typos, que significa molde o impresión. En el siglo XIX, se usaba para describir la técnica de impresión de imágenes o textos mediante planchas de metal grabadas en relieve. Con el tiempo, la palabra estereotipo se usó para describir cualquier cosa que se repite constantemente y que se considera característica de un grupo o una cultura. Propaganda. La palabra propaganda se originó en la Iglesia Católica en el siglo XVII. La Congregación de la Propaganda Fide fue establecida por el Papa Gregorio XV para promover la difusión de la fe católica en todo el mundo. El término propaganda se utilizó para describir las actividades de la congregación, que incluían la publicación de literatura religiosa y la formación de misioneros. A lo largo del tiempo, la palabra se ha utilizado para describir cualquier tipo de comunicación diseñada para influir en la opinión o el comportamiento de las personas. Clímax. La palabra clímax proviene del griego clímax, que significa escalera. En la literatura, el término se refiere al punto culminante de una trama o historia, el momento en que se alcanza la máxima tensión o emoción. La idea de escalera se refiere a la forma en que la tensión o la emoción aumenta gradualmente hasta alcanzar su punto máximo. Demagogo. La palabra demagogo se originó en la antigua Grecia y se refiere a un líder político que manipula las emociones y los prejuicios de la gente para ganar poder. La palabra proviene del griego demos, que significa pueblo, y agogos, que significa guiar. Los demagogos utilizan técnicas de persuasión emocional en lugar de argumentos racionales para influir en la opinión pública y ganar seguidores. Ética. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter o costumbre. La ética se refiere al conjunto de principios y valores morales que guían el comportamiento humano. Estos principios pueden variar según la cultura y el contexto, pero generalmente se basan en la idea de que hay ciertas acciones que son correctas e incorrectas. Tabú.
La palabra tabú se originó en la Polinesia y se refiere a una prohibición cultural que se considera sagrada y que no debe ser violada. En Occidente, la palabra se utiliza para describir cualquier cosa que se considere inapropiada o socialmente inaceptable, como ciertos temas de conversación o comportamientos. Utopía. La palabra utopía se originó en la obra Utopía del filósofo inglés Thomas More en 1516. En su libro, More describe una sociedad imaginaria perfecta en la que todos viven en paz y armonía. La palabra utopía proviene del griego o, que significa no, y topos, que significa lugar. Por lo tanto, una utopía es un lugar que no existe, pero que se imagina como perfecto. Ironía. La palabra ironía se originó en la literatura griega y se refiere a la contradicción entre lo que se dice y lo que se quiere decir. La ironía puede ser verbal, cuando se dice lo contrario de lo que se quiere decir; situacional, cuando lo que sucede es lo contrario de lo que se esperaba; o dramática, cuando el lector o espectador sabe más que los personajes. La ironía se utiliza a menudo en la literatura y el cine para crear sorpresa, humor o una reflexión sobre la condición humana. Paradoja. La palabra paradoja proviene del griego paradoxos, que significa contrario a la opinión común. Una paradoja es una afirmación o situación que parece contradictoria o absurda, pero que puede tener un significado profundo o revelador. Vanguardia. La palabra vanguardia se originó en el ámbito militar para describir la tropa que iba delante de un ejército en marcha. En el mundo del arte, se utiliza para describir los movimientos artísticos que rompen con los estilos tradicionales y que buscan innovar y experimentar. Melancolía. La palabra melancolía se originó en la medicina antigua, donde se creía que era causada por un exceso de bilis negra. En la literatura y el arte, la melancolía se ha utilizado para describir una emoción profunda de tristeza y nostalgia. Sarcasmo. El sarcasmo es una figura literaria que se utiliza para expresar una idea o comentario de manera irónica, a menudo con la intención de herir o ridiculizar. La palabra sarcasmo proviene del griego sarcasmos, que significa morder los labios con ira. Esta figura literaria se utiliza con frecuencia en la literatura, el cine y la televisión para crear humor y transmitir mensajes críticos. Euforia. La euforia es una emoción que se caracteriza por una sensación intensa de alegría y bienestar. La palabra euforia proviene del griego euphorie, que significa bienestar. Esta emoción se puede experimentar en situaciones emocionantes, como en una celebración, pero también puede ser el resultado de la toma de ciertos medicamentos. Serendipia. La serendipia es una situación en la que se descubre algo valioso o inesperado de manera casual o accidental. La palabra serendipia se originó en el siglo XVIII a partir de un cuento persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip. Este cuento cuenta la historia de tres príncipes que descubren tesoros y resuelven problemas de manera casual y fortuita. En conclusión, el origen de las palabras que usamos todos los días puede ser muy interesante y revelador sobre la historia de la cultura y el lenguaje. Al conocer el origen de estas palabras, podemos tener una mejor comprensión de su significado y valor en nuestra vida cotidiana. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta pronto.